Señor, porque nos ha permitido poder estar aquí hoy en la radio y sabemos de que desde más antes hemos estado hablando de esto, del proyecto que teníamos con este programa, y damos gracias a Dios y también acordándonos siempre de dar gracias al Señor y acordándonos también por la iglesia del buen pastor, juntamente con el pastor Joaquín, su esposa, su familia y los hermanos de la iglesia que han estado orando por nosotros para este ministerio, para este gran programa, y de igual manera también damos gracias por la vida de hermano Sammy, su esposa y su familia, porque nos han permitido poder ayudado en esta obra maravillosa de poder predicar la palabra de Dios. Y hace 2 semanas atrás el hermano trajo el mensaje también de Jeremías, Jeremías nos habla de que tenemos que volver, detenernos en el camino para poder ver hacia dónde estamos yendo, preguntar por las antiguas sendas. Amén. Y de la segunda semana, el mismo hermano trajo la enseñanza acerca de la cruz de Cristo, lo que hizo Cristo en la cruz por nosotros. Y de igual manera, hoy le damos gracias a Dios porque me ha permitido poder traer este mensaje. Y este mensaje lo he titulado El mensaje inmutable. Bueno, quizás pudiera yo ponerle otro título, porque hay otros hombres de Dios, que le han puesto un solo título, poniéndole las buenas nuevas. Pero esta vez cambié, he estado usando mis borradores para poder traer este mensaje de la misma manera, cambiaba el mensaje, el nombre del mensaje. Al final de cuentas dije, no, entonces voy a ponerle este nombre, porque la palabra de Dios es inmutable igualmente como Dios mismo es inmutable. ¿Por qué? Porque Él la diseñó y Él la preparó con un solo fin. Y vemos que desde que el Señor la diseñó, no ha cambiado el mensaje. Repito, el mensaje no ha cambiado. El mensaje sigue siendo el mismo mensaje que hemos escuchado, el mismo mensaje que se ha predicado quizás en el siglo III, el siglo IV, el siglo XVIII, ahora en el siglo XXI. Ese sigue siendo el mismo mensaje que se ha predicado hasta el día de hoy. El mensaje sigue igual. Entonces, me toqué la osadía de poder tomar la iniciativa y tomé en mi corazón decir estudiar Romanos. Sabemos que Romanos tiene mucho que decir, y sabemos que el libro de Romanos tiene muchas herramientas, tiene una base, es como una cuña o una base de toda la doctrina cristiana. Incluso en unos tantos libros he estado estudiando lectura, tomando la lectura en varios comentarios, y tomé el motivo de ver un comentario que hizo un hombre ahí. Dice él en su comentario, dice lo siguiente: son las epístolas de Pablo fuente de riqueza teológica cuyas aguas han bañado el pensamiento cristiano a lo largo de la historia de la iglesia. En ellas se encuentran las mayores partes de las estructuras doctrinales profesadas por el cristianismo bíblico romano. Romanos aparecen en primer lugar en los escritos paulinos en nuestras Biblias, y no significa lo anterior ni una presencia cronológica en relación a las demás, sino una primicia e importancia por constituir la más detallada exposición y el mayor testimonio del Evangelio que Saulo de Tarso recibió de Jesucristo. Entonces vemos ahí cuando Pablo recibe el llamado, vemos el llamado de Pablo. Entonces quiero invitarlos que vayamos a Romanos. Quizás no voy a cubrir todo el libro de Romanos hoy, porque es mucho. Quizás tome una parte, quizás desde el 1 al 17, pero vamos a leerlo así. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios,
que él había prometido antes por su profeta en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, vuestro Señor Jesucristo, que era el linaje de David según la carne, y que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad, por la resurrección entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, y para la obediencia de la fe en todas las naciones, por amor a su nombre, entre los cuales estáis también vosotros llamados a llamar de Cristo, y todo lo que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santo, gracia y paz a vosotros, de Dios, vuestro Padre, del Señor Jesucristo. Primeramente doy gracias a mis Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, que vuestra fe se divulgue por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don del Espíritu espiritual, a fin de que seáis confirmados. Y esto es para ser mutuamente confortados por la fe, y que no es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles, a griegos, a no griegos, a sabios, a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, y porque el Evangelio de la justicia de Dios se revela por fe, para fe, y como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces esa es la declaración de Pablo en el comienzo de su epístola a los romanos. Y vemos allí desde el comienzo del 1, cuando Pablo muestra su llamado. Muestra su llamado en forma de que él había sido llamado por Cristo. Sabemos de que Pablo era un hombre, era preparado por maestro Gamaliel en la historia, según la historia habla en los Hechos, podemos verlo en los Hechos, donde habla acerca de Pablo, que Pablo era celoso de la ley. Pero aún así que Pablo, como Pablo era de Tarso, porque él nació en la ciudad de Tarso, ahora más conocida como Turquía, él nació allí, pero y él fue preparado por este hombre en todo el conocimiento de la doctrina, en todo el conocimiento de los judaizantes, de los judíos, y él conoció todo lo que es el libro del Torá, y entonces él comprendía todo el Antiguo Testamento. Entonces, de la misma manera, Pablo habla aquí, cuando habla en el libro de los Hechos, podemos verlo, cuando Pablo fue llamado por Jesucristo. Ahí lo podemos ver, ahí vemos también cuando fue la conversión de Pablo. Entonces incluso Pablo hablaba de que él era perseguidor de la iglesia en aquel tiempo. Entonces vemos de que era un hombre celoso, como él lo dice en Filipenses, que él era un hombre celoso. Entonces Pablo observaba de que el cristianismo era algo enemigo a la creencia de él. Entonces, él se propuso de poder perseguir a todos los cristianos, a fin de encerrarlos, al fin de desarraigar todo lo que se llame cristianismo en la tierra. Pero cuando él tuvo su encuentro con Jesucristo, entonces podemos ver en el libro de los Hechos, quizás en el libro de los Hechos 9, para ver la conversión de Pablo en el 15. Podemos ver el libro de los Hechos, cuando Pablo viene en viaje hacia Damasco.
Cuando Pablo viaja hacia Damasco, se encuentra con Jesucristo en el camino y vemos lo que dice el 15. 15 sí. El Señor le dijo, ven porque instrumento escogido es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Pero si vemos desde el 9, del 9:1 y adelante, cuando viene Pablo, habla de su conversión, cuando se encontró con Jesucristo, y él habla así de esta manera, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Y quién eres tú, Señor? Él le dijo, yo soy Jesucristo, a quien tú persigues. Y dura cosa es dar con el coso, con el aguijón, le dice. Y estableciendo temor, dijo, Señor, ¿qué quiero que haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra a la ciudad y diré lo que debes de hacer. Entonces vemos después cuando Ananías recibe de parte del Señor el mensaje para que pudiera llevar a Pablo y Pablo fue tomado por Dios. Entonces vemos en el libro ahí en la carta de Romanos, es tomado como el nuevo evangelio, las buenas nuevas. En otra forma de decirlo, es llevar el mensaje. Pablo fue tomado por Dios, por Cristo mismo, llamado por Cristo, para el evangelio como apostolado, para que él pudiera llevar a nosotros ahora este evangelio. Quizás muchos hombres de Cristo, cristianos, ministros, pastores, conocen de esto lo que estoy hablando. Muchas veces nosotros hemos quizás tocado el punto de la carta de Romanos, pero quizás no nos hemos detenido muchas veces ahí, pero en el pasado hubo un hombre que él tomó el tiempo de estudiar la carta de Romanos y él duró fueron 5 años para que él pudiera completar la carta de Romanos. 5 años. Entonces vemos ahí qué tan maravilloso es este libro, donde están todas las doctrinas, todo el refuerzo de la enseñanza cristiana en el tiempo de nosotros. Bueno, Pablo comienza la carta con un saludo muy extenso y se identifica como siervo de Cristo, siervo algo más bajo, siervo alguien que sirve como esclavo, y vemos que él se identifica como siervo de Cristo en la carta de los Corintios. Cuando Pablo habla en la carta de los Corintios, 1 de Corintios 9:16, dice lo siguiente, pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es imputado necesidad, y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Por lo cual, si no lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, por si no mala voluntad de la comisión me ha sido comendada, el cual pues es mi galardón que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho con el Evangelio, perdón. Entonces vemos aquí a Pablo dándose a identificar como siervo, lo más bajo que puede ser. Él no se presenta como quizás otros se presentan en el tiempo de nosotros. Pablo vemos la humildad, la sencillez de él, conociendo todas las cosas, como él dice, si hay algo debo de gloriarme, yo primero debo de gloriarme en la carne. ¿Por qué? Porque él dice que él era linaje de Israel, linaje de Benjamín. Eso lo dice en los libros de Filipenses. Filipenses habla mucho de esto, lo que dice Pablo, Filipenses 3:5 dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si algo piensa que tiene que confiar en la carne, yo más, circuncidado a 8º día del linaje de Israel, en la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo, en el cual la ley fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible.
pero en cuanto cosa era más para mí, ganancia la he estimado como pérdida por amor a Cristo. Entonces vemos la humildad, vemos el nacer de nuevo, el nacimiento de Pablo como un hombre que primeramente él tenía todo, un hombre irreprensible en todo el aspecto de las leyes mosaicas, era un hombre irreprensible. Entonces Pablo ahora hoy se presenta como el siervo de Cristo, el esclavo de que él va a llevar el mensaje. Porque quizás muchos nosotros hemos confundido y hemos trazado la palabra de Dios de una forma no lo que Dios quiere decir en ella. Y de eso mismo habló el hermano Sammy las 2 semanas pasadas, cuando hablaba de las antiguas sendas, que tenemos que volver a las escrituras. Y es importante que la iglesia vuelva a las escrituras. Es muy importante. Y de eso mismo Pablo nos dice que examinemos, que más nos valga, mejor examinar todo. Hay un hombre en el pasado decía que nos detengamos, es un consejo que da, que nos detengamos en el camino para preguntarnos quién nos ha enviado. Es importante saber eso, examinarnos en forma de que preguntarnos de que quién nos envió, o si quizás nos fuimos por nosotros mismos o fuimos enviados por Dios. Porque vemos aquí en el capítulo 1 de Romanos, Pablo es enviado. Y él lo dice ahí mismo en Romanos, cuando él dice, siervo de Jesucristo, llamado al Evangelio. Y vemos ahí también cuando comienza Pablo a escribir su tesis dentro de la carta de Romanos a los romanos que habían, a los cristianos que habían en Roma. El llamado de apóstol, la conversión de Pablo en el Evangelio, en el Hechos 9:15, vemos mostrando quién era Pablo antes y quién era después. Y vemos también ahí mismo en el libro de los Hechos, Hechos 26, donde vemos a Pablo tomado otra vez cuando dice el libro de los Hechos 16, libro de Hechos 26, 16. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por mí ministro, testigo de las cosas que has visto y de aquella que aparecí a ti, levantándote y tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Entonces, el título de apóstol es enviado, un hombre enviado de parte de Dios. Y ese es el título. Porque en aquel tiempo, estos hombres, quizás recordando un poco más atrás, en el tiempo del Imperio Romano, los que servían a César, a los Césares, eran ellos aquellos hombres que llevaban el mensaje del imperio. Cuando aquellos traían un culto, cuando daban culto a César, donde sale el Evangelium, de ahí sale este nombre, el Evangelio, cuando estos hombres empezaron a hablar un mensaje. Deteniéndome un poco, en aquellos tiempos vemos de que el Evangelio era bien atacado y siempre ha sido atacado hasta ahora. Todo lo que se llame en contra del Evangelio, todo, nunca va a ser aceptado. Entonces, cuando vemos aquí, Pablo se presenta en los Romanos, escribe. Y ahora en nuestro tiempo vemos también de que muchos hombres han usado el título para llevar a cabo lo que ellos desean hacer. Pero no es, porque el título ahora no significa absolutamente nada. Vuelvo a repetirlo, el título no significa absolutamente nada. Porque si el título fuese tan importante ahora para nosotros, Dios lo hubiera dejado hasta ahora. Entonces hace como unos tiempos atrás traje unos temas
hace como quizás 4 o 5 años atrás, traje un tema donde yo estaba hablando acerca del tiempo de los apóstoles, hablaba del tiempo de los apóstoles, y otra vez volví a hablar la acción de los apóstoles. Entonces, en aquel tiempo también vemos en Mateo 10, 1 y 4, Marcos 3, 16, Lucas 6, 13, Juan 1, 1, habla del llamado que Dios le dio a los 12 apóstoles. Quizás eran 12, pero porque uno era traicionero, entonces por el traición, que era Judas, entonces vino Ananías, tomó el lugar de Judas, pero fue llamado por Cristo. Y después vemos el llamado de Pablo que fue tan especial. Fue tan especial que era directamente para llevar el evangelio, llevar el mensaje. Y el mensaje sigue siendo el mismo. El título para el apóstol a este tiempo es aquel que lleva el mensaje. No es de que hay apóstoles en el tiempo de nosotros, sino que el título es de que aquel que lleva el mensaje de Dios, el mensaje que lleva para el pueblo. Es como en el tiempo ahora que nosotros, por causa de la infección del virus que ha azotado esta nación, y no solamente esta nación, también las naciones alrededor de nosotros, nuestros países, vemos ahí de que todas las personas tienen preguntas. Hay preguntas y miles de respuestas. Miles de preguntas y miles de respuestas. Y ni una encaja a las respuestas, a las preguntas de las personas. Toda la humanidad, toda la nación está en espera de poder esperar lo que va a decir los gobernantes de esta nación. Todos estamos en una noticia, en un momento de escuchar la noticia, ¿qué es lo que dirán? Hace poco, el día de ayer, estuve viendo la noticia, casualmente estaba viendo la noticia de que el presidente de esta nación estaba presionando a 3 estados principales para que ellos puedan reabrir y puedan trabajar. Y vemos de que el gobernador de este estado, él ha anunciado quizás para el 27 de abril va a abrir las mayorías de los lugares estatales para comenzar a trabajar. Este es como un mensaje, pero el mensaje que traemos es más mayor que el mensaje que puede dar la nación. El mejor mensaje es el Evangelio. El Evangelio. Es el Evangelio, como dice Pablo, dice que él no se avergüenza del Evangelio porque es poder de Dios. El mensaje es de que todos esperamos un mensaje que pueda satisfacer nuestra necesidad. De la misma manera, también cuando viene el mensaje, el mensajero de la nación, quizás el secretario de la nación, trae 2 mensajes, uno bueno y uno malo. De la misma manera que el bueno es de que sea agradable, sea positivo para toda la nación. Y de igual manera el mensaje no agradable, el mensaje no aceptado, quizás que no quisiéramos escuchar, que sería que todo se mantendría cerrado hasta el día de hoy. Porque quizás muchas familias quisieran salir con sus familiares, con sus hijos. Por causa de esto no podemos salir, hay muchas restricciones y así sucesivamente, porque quizás tú deseabas salir, pero no puedes hacerlo. Y tú deseas escuchar un nuevo mensaje. Y de igual manera es lo que dice el Evangelio de Romanos. El mensaje, las buenas nuevas. Las buenas nuevas para el pecador. Las buenas nuevas para el que siga sirviendo al pecado y el que no va a seguir sirviendo al pecado. 2 cosas. Las 2 cosas traen la noticia. Que tú sigas sirviendo al pecado y es la muerte y horrenda cosa es estar en el infierno. Y la segunda es alcanzar la salvación en Cristo. Esa es la segunda. Entonces,
traigo esto de lo que habla Pablo. Quizá pienso detenerme no tan mucho tiempo en hablar mucho acerca de los apóstoles, del apóstol Pablo, del título que él tiene, pero sí es importante comprender de que Pablo habla en toda su epístola, su llamado. Cuando él habla, también incluso en la carta, en todas las cartas paulinas, podemos ver en una de ellas, que sería Efesios 1, dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, voluntad de Dios a los santos, fieles en Cristo Jesús, en que está en Éfeso. Vemos ahí el comienzo de Pablo, siempre el título que Cristo le da a él. Es un título que no es autonombrado, es un título singular dado por Dios a Pablo. Pablo no se eligió llamarse apóstol. Pablo, aún así, él se llama ser siervo de Jesucristo, esclavo para Cristo, servir para Cristo, y en todas ellas, en todo el aspecto de la carta, en todos sus escritos, siempre menciona esto: siervo de Cristo. Entonces, en el tiempo de nosotros, quizás nosotros pudiéramos decir, bueno, vamos a preguntarnos si hay apóstoles en el tiempo de nosotros. Bueno, ahora el trabajo que hacía un apóstol en aquel tiempo, ahora un pastor dentro de la iglesia es lo que hace. Es lo que hace un pastor: administrar las ovejas, administrar la iglesia. Ese es el trabajo de un apóstol. Es un hombre enviado de Dios para predicar, para exponer, para enfrentar el pecado de la humanidad, decirle a la humanidad qué mal estamos delante de Dios. Ese es el llamado del apóstol. Este es el llamado ahora de todo predicador. No es que hay apóstoles en el tiempo de nosotros. Entonces vemos allí, como decíamos, dice: por tanto parte es necesario tener en cuenta que Pablo era un hebreo de los hebreos. Vemos ahí de lo que decía en Filipenses 3:5, y que por ende estaba hecha el Antiguo Testamento, porque era su hacha. El Antiguo Testamento, esa era la hacha de Pablo. Esa era la que usaba, era la que él dominaba. Después él empezó a escribir las cartas por medio de las antiguas escrituras. Y de igual manera también, cuando Dios llama a un hombre de Dios en aquel tiempo, Dios mismo se encarga en ponerle el título al hombre, no el hombre a sí mismo. Podemos ver en las antigüedades el llamado que Dios hacía a todos estos hombres. Podemos ver desde Abraham, Génesis 26-24. Podemos ver el llamado de Moisés en Números 12-7. Podemos ver el llamado de Josué, el llamado de Josué en José 24-29. Podemos ver también el llamado de David en Salmos, en 2 de Samuel 7-5. Podemos ver también el llamado también de Isaías, ahí mismo en la carta de Isaías 23, y etcétera, etcétera. Pudiéramos decir infinidades de versículos, sacar todos estos caballos con jinetes, con estos versículos, para poder presentar si en verdad hay apóstol en nuestro tiempo. Pero Pablo lo dice en su carta, que él era el último hombre llamado por Dios con el título de apóstol. Esto lo podemos ver también en la carta de los Corintios. En la carta de los Corintios también podemos ver de que en la antigüedad, cuando Dios llama a un hombre, vuelvo a repetir esto, cuando Dios llama a un hombre en aquel tiempo, lo llama específicamente para una obra. Específicamente para una obra. Y eso fue lo mismo que hizo Jesucristo con Pablo cuando lo tomó allí
ahí en los libros de los Hechos, de que habla ahí viajando hacia Damasco. Y vuelvo a repetirlo, dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, a quien había prometido antes por su profeta en las Santas Escrituras. Porque lo que yo decía de que las Sagradas Escrituras, las antiguas, eran la hacha de Pablo para hablar acerca del Evangelio, porque el Evangelio había sido declarado a Pablo, el Evangelio había sido aclarado a Pablo en camino a Damasco. ¿Por qué? Porque Cristo mismo le abrió sus ojos. Mismo Pablo lo dice en Filipenses 3:5. Y cuando él dice que todo esto, todo lo que él era, todo lo que él conocía, lo tomó por basura, lo estimó por basura, por ganar a Cristo y por servir a Cristo. Y eso debería ser la acción de todo predicador, de todo hombre llamado por Dios, no según los que se autonombran como apóstoles. No, no es así. Cuando un hombre se para y se autonombra como apóstol, es falto de conocimiento, porque es necesario volver a las Escrituras y comprenderla, porque tendríamos que preguntarle a Pablo, y tendríamos que preguntarle a Pedro, y tendríamos que preguntarle a todos los apóstoles, si era a continuación, iba a continuar ese ministerio así como lo tenía en la antigüedad. Entonces vemos allí cuando Pablo aclara todo este punto en uno de sus escritos. Quizás quiero ir allí, quiero tomar el momento, ir ahí a esa carta de Pablo. Los invito ahí mismo en Corintios 12, segunda de Corintios 12, y dice, porque Pablo viene en forma de defender su apostolado. Entonces mi pregunta es ahora, ¿cómo podemos autonombrarnos ahora, en el tiempo ahora, como apóstoles? ¿Y con qué argumento vamos a defender nuestro título? Entonces, pero Pablo aquí defiende su título. Pero lo que hago continuaré haciendo a fin de que privar de oportunidad a aquellos que desean una oportunidad de ser considerados iguales a nosotros en aquellos que se glorían, porque los que tales son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Incluso estos hombres que vemos ahora en la actualidad, que se autonombran, que toman el nombre, ellos no están a base y a pie de las Escrituras. Porque quiero decirle algo, de que todos podemos predicar, todos podemos hablar de Dios, pero no todos son llamados. Miren, quiero decir algo esto. Estos hombres, cuando Dios los llamó específicamente para su obra. Y de igual manera, cuando Dios llamó a los profetas en la antigüedad también, los llamó específicamente para el pueblo. ¿Por qué? Porque en aquellos tiempos el pueblo, cuando el pueblo se separaba de la ley de Dios, se apartaba, Dios siempre levantaba a un profeta en medio de su pueblo para que él pudiera juzgar al pueblo. Eso fue en el tiempo de los profeta. Esto lo podemos ver allí mismo en Deuteronomio 18, la promesa que Dios hace con el pueblo de que levantaría profeta como Moisés para el pueblo. Ahora, cuando vemos en el Nuevo Testamento, después de Cristo, cuando Cristo llama a estos hombres y después de que estos hombres cesaron, cuando estos ministerios cesaron, pero
los ministerios que están activos, sabemos que son el pastor, el evangelista y el maestro, esos están activos. Pero estos hombres que habla Pablo aquí en Corintios, de estos fraudulentos, son de los que quieren tomar acción del título, pero no deberían de hacerlo, pero porque como son faltos de conocimiento, faltos de sabiduría de parte de Dios, ellos lo hacen. Porque mismo también en Primera de Pedro lo habla también de ellos, que ellos ya tienen su lugar. Entonces, Pablo comienza su carta hablando así, llevando el mensaje del Evangelio para las naciones. Y este es lo que quiere la nación ahora. Que se le predique de una salvación, que se le predique de una esperanza. Y la esperanza la única esperanza es Cristo. Y esto es lo que representa todo el libro de Romanos, la esperanza en Cristo y la esperanza de los que no quieren nada con Cristo. De eso mismo, allí mismo en Romanos también, de que también Pablo habla de los que no han tomado en cuenta a Dios, como dicen en Romanos, ahí mismo 1:18, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad, injusticia de los hombres, que detienen con justicia la verdad, porque los que de Dios conocen se lo ha manifestado, pues Dios se lo manifestó. ¿Cómo? Por medio de su creación, por medio de todo lo que ha creado. Y de eso mismo dice, porque las cosas invisibles de Él y su eterno poder y de deidad se hace claramente visible desde la creación del mundo, siendo entendido por medio de las cosas hechas, a modo que no haya excusa. ¿Por qué? Como Juan 1 lo explica, dice que el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos la gloria de como el Hijo primogénito. Entonces vemos la gloria de Dios en Cristo. Y es lo que habla Pablo acerca del poder del Evangelio en el 16 también. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree judío primeramente y también al griego. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela para fe, y como está escrito, mas el justo por fe vivirá. Entonces, cuando Pablo habla Romanos y enseña Romanos, es al fin de que hay una esperanza. Y este es el mensaje, que hay una esperanza y que esta esperanza no ha sido movido por absolutamente nada. No estamos en tiempo de predicar mensajes suaves para personas débiles. Nosotros estamos para predicar el mensaje para iglesias fuertes. Por eso es que es importante que la iglesia, como decía el hermano los días pasados, decía, de que tenemos que detenernos en el camino y preguntar a qué dirección estamos yendo. Si estamos yendo a la dirección que Dios nos ha llamado o estamos siguiendo a la dirección que Dios no nos ha dicho. Pero muchos han dicho en sus corazones, no iremos. Y eso es lo que ha hecho la humanidad hasta ahora. Sabemos al transcurso de estos tiempos, vemos que Dios ha levantado a estos hombres a predicar en las redes sociales, en la radio, en todo sistema de comunicación, predicando el Evangelio, así como se presenta en la carta de los Romanos. Este es el Evangelio, este es el mensaje. Estas son las buenas nuevas para las almas, para que ellos puedan conocer que hay un Cristo de poder, que hay una esperanza para ellos, que hay una esperanza para las almas, que puedan reconocer y que puedan aceptar a Cristo como su único Salvador, para que ellos puedan disfrutar de las cosas prometidas de parte de Dios para ellos. Ese es el mensaje. El mensaje Dios no lo ha cambiado. El mensaje sigue igual.
El mensaje lo diseñó Dios para ellos y Él lo ha puesto para todo aquel que crea por fe. Y eso lo dice también en las cartas que escribió Pablo a su amado hijo Timoteo. Ahí en la carta de Timoteo, segunda de Timoteo, cuando le dice lo siguiente, segunda de Timoteo 4 dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos, y en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta en toda paciencia e en doctrina. Ese ha sido el mensaje. Ese ha sido el mensaje que todos estos hombres que han estado predicando transcurso de estos días, después de que aconteció lo que pasó con la infección, con el virus que hubo en la nación. Eso es lo que han hecho estos hombres, es predicar el evangelio. Ellos no entraron a declarar absolutamente algo que Dios no les ha dado. Ellos solo declaran lo que se le ha dado en las escrituras. Ellos no usan la escritura para extorcer la escritura y decir lo que ellos quieren para verse mejor. Pablo nunca usó las escrituras para hacer eso. Más bien se humilló y se colocó como un siervo de Cristo para llevar el evangelio. De igual manera podemos verlo ahí mismo en Deuteronomio 18, dice así, mas cualquiera que no oyere mi palabra y el que hablase en mi nombre y yo le pediré cuenta, y el profeta que tuviese la persuasión de hablar palabra de mi nombre a quien yo no le haya dado palabra, o que hable en nombre de dioses ajenos, de tal profeta morirá. Y si dijese en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra de Jehová? No ha hablado, dice, y si el profeta hablares en el nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dice, ni aconteciere en palabra que Jehová no ha dado, con persuasión de hablo, el tal profeta no tiene temor de él. No tener temor de él. Entonces vemos a estos hombres. Si vemos en la carta de Mateo, Marcos, Lucas, y vemos el libro de los Hechos, cuando fueron las acciones que hubo ahí de los apóstoles, que todo lo que ellos hicieron, lo hicieron en el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor se lo dio a ellos específicamente para que ellos pudieran hacer señales, prodigios, a fin de que el pueblo cristiano, el pueblo judío pudieran creer del evangelio de Cristo. Y hay algo de lo que dice Juan 17, que es uno de los que me ha gustado mucho, la oración de Jesucristo al Padre. Y dice lo siguiente, dice así, y 17 dice así, ahora pues Padre, glorifica al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes del mundo fuese, dice, ahora, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti como el único Dios verdadero y a Cristo que tú enviaste. Y ese era el mensaje que traían aquellos hombres para el pueblo, pero más el pueblo lo rechazó, así como decía Isaías, y que ellos dijeron en sus corazones, no andaremos. Y así miles de personas, y no solamente en esta nación, hacen lo mismo. Han dicho en sus corazones, no andaremos. Pero la palabra de Dios dice, ahí está, que tú tomes la palabra. Dice que está cerca de ti. Que tú la tomes y tú la creas y tú la confieses. Y que Cristo es el Señor y tú serás salvo. Ese es el mensaje.
Ese es el mensaje de Pablo. Ese ha sido el mensaje de Pablo en la carta de los Romanos. Por eso Pablo le dice que no tenemos que avergonzarnos del Evangelio, porque ese es poder de Dios para todo aquel que crea. Es importante, hermanos, que nosotros podamos comprender las Escrituras, que nosotros podamos comprender que el llamado es directamente de parte de Dios y que Dios sigue llamando por medio de sus predicadores, por medio de sus pastores, por medio de sus evangelistas, por medio de sus maestros, que podamos escuchar el Evangelio y que podamos decir, andaremos en el camino del Señor. Padre, gracias te damos porque me has permitido un día más poder estar en este lugar. Te doy gracias, Padre, quizás no he cubrido todo, pero paso a paso estaré cubriendo paso a paso la carta de los Romanos. Te doy gracias por mis hermanos, te doy gracias por cada uno de ellos que han escuchado este mensaje y que sigamos creyendo en ti mismo, y nuestra esperanza ha sido tu Padre. Rogamos por las iglesias, rogamos por los pastores, rogamos por los ministros, rogamos por los evangelistas y a todas las naciones, Padre, porque la esperanza es esperar en ti y confiando en ti, como tal dice tu palabra. Padre, gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Sea a ti.